Muchas gracias por acompañarnos en este sexto desayuno de mercado. Contamos hoy con la presencia de un amigo de la casa, el doctor Ricardo Arriazu. No voy a repetir sus vastos antecedentes, ya lo hemos presentado en otras oportunidades y es por todos conocidos. La idea de este webinar es hacer foco en la Argentina, dado la incertidumbre que nos trae el calendario electoral y la particular situación que estamos viviendo, más allá de también hacer un repaso de los principales factores internacionales. Como siempre les pedimos, todo lo que sea preguntas, lo van anotando en la parte del chat y sobre el final trasladamos esas preguntas al doctor Arriazu. Doctor, bienvenido. Te cedo la palabra para que empecemos. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Esta vez comenzaré con Argentina, básicamente por todos los ruidos recientes. Hemos tenido una cantidad de medidas anunciadas en la madrugada de ayer. Tenemos la reacción de los mercados, un supuesto acuerdo con el Fondo Monetario, digamos, anunciado a través de un tuit, cosa muy rara, y voy a tratar, digamos, de dar mi interpretación de en realidad qué está pasando. Está claro que Argentina está enfrentando un problema de pérdida de reservas importante. Ustedes acá tienen cuánto eran las reservas brutas argentinas a principio del año, 44.598, y el último dato es 25.501, con una pérdida de 19.097. Parte de estos activos en realidad no son líquidos o no son del gobierno. Están los encajes en las cuentas corrientes, está el swap con China que tiene que ser autorizado, o sea, es un monto bruto contable, no es el verdadero, otros activos. Luego están los depósitos del gobierno y el oro, que supuestamente se puede prendar, pero con un aforo. Entonces, cuando miramos lo que llamamos las reservas netas líquidas propias, que eran 110 millones apenas el 31 de diciembre, al día de hoy son 11.836 millones negativos. Eso implica que se está usando plata que no le pertenece al gobierno o está pidiendo prestado. Eso me genera una enorme presión de hasta cuánto pueden aguantar con desconfianza y con pérdida de reserva. Cuando ustedes miran las reservas, el último dato, el 25.441 al 20 de julio, ustedes van a ver, estas son las pérdidas totales. La variación diaria total. Esta es la mensual, esta es la diaria. Esto es en el mercado cambiario. Ayer ganaron. Ahora, esto tiene dos componentes. Yuanes que estoy perdiendo todos los días y dólares que a veces pierdo y a veces gano. Ayer perdí yuanes, gané dólares. Y todo el resto son operaciones que afectan las reservas, pero que no tienen impacto monetario, es decir, no pasan por el mercado cambiario. Por ejemplo, pagarle a organismos internacionales. Otras operaciones del sector público. Efectivos mínimos de los depósitos en dólares y otros donde está la intervención del gobierno en los mercados marginales. Cuando uno mira ahora, esto no está actualizado, estos son 1.500 millones menos que tiene acá, estas son las brutas, y cuando miran las líquidas, sean propias o no sean propias, estaban en 8.056 millones, ahora estamos en 6.500. Esas son las reservas líquidas totales, sean propias o no propias. 11.000 negativas son las propias.
Bueno, en esa circunstancia, digamos, claramente estamos en un problema porque estamos perdiendo divisas todos los días. Ese era el famoso hasta cuándo aguanta. Básicamente se aguanta con los encajes, con la suerte de que en realidad no están cayendo los depósitos en dólares. Miren lo que está pasando con los depósitos en dólares. Ustedes dirán, ¿cómo con toda esta incertidumbre la gente deja los depósitos en dólares? Son casi todos del chiquitaje, que no tiene caja de seguridad, que no quiere llevarse la plata a su casa por miedo y que le da menos miedo dejarla en un banco. Pero aún así, digamos, esto se está acabando. Luego está la discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado, que esto se soluciona con el tipo de cambio. Bueno, si ustedes miran las barras son básicamente el costo laboral unitario en dólares de Argentina, que es el equivalente, el reverso del tipo de cambio real. Si ustedes toman acá en la convertibilidad, bajo ese factor, hoy en día el costo laboral unitario en dólares está al doble. Está hablando tipo de cambio oficial, economía en general. Si solamente tomara esa medición, yo tendría que decir el tipo de cambio está atrasado 100%. Pero cuidado, que también hubo en Estados Unidos. Entonces, cuando tomo el cociente de costo laboral unitario en Argentina y Estados Unidos, que es la línea, miren la caída del 2002, miren esta suba, que eso es básicamente, digamos, el porqué de la política, se sextuplicó el salario. Estamos acá, que es básicamente un poquito menos que 50%. Ah, entonces está atrasado 50%. Momentito. La línea azul dice los términos de intercambio de Argentina. Acá la soja estaba a 180, acá la soja estaba a 540. Eso implica que el país puede tener niveles más altos de salario sin perder competitividad en ciertos sectores. Va. Para hacer el resumen, si uno tomara puramente la parte económica, uno podría decir que el tipo de cambio está más o menos atrasado alrededor del 30%, el tipo de cambio oficial. Mucho menos de lo que la gente piensa, mucho menos que el paralelo. Ahora, si yo quiero corregir el 30%, yo en mi libro escribí ya hace varios años, una devaluación exitosa se traslada a precio 90% en 12 meses. Y una mal hecha se traslada a precio 110% en 12 meses. Eso implicaría que para corregir 30% de tipo de cambio real, yo tengo que devaluar 300% y causar un gran problema inflacionario. Resumen, el tipo de cambio real y la competitividad se arregla muy poco con el tipo de cambio nominal. Eso no significa que no va a haber cambio del tipo de cambio nominal y que todo el mundo cree que lo va a haber. El problema está en que lo que afecta a la competitividad argentina son todos los otros factores. Si devaluar resolviera los problemas de Argentina, Argentina sería el país más rico del mundo. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que hacer todos los cambios estructurales que Argentina necesita. Pero esto es la parte real, lo que sería la balanza comercial, la cuenta corriente, la balanza de pago. Luego está la cuenta capital, que es una cuenta básicamente basada en confianza. Y Argentina no tiene confianza. La gente no quiere pesos, digamos, al menos por ahora, y eso tiene una gran repercusión en la economía. Bueno, en el corto plazo que estoy perdiendo reservas como loco. Aún con los controles de cambio, la gente logra sacar, digamos, dólares y el gobierno se está quedando sin reserva. Esto es cómo se está manejando el tipo de cambio hasta ahora. Esta es la tasa semanal mensualizada contra la inflación. Obviamente, la inflación el último mes cayó y el gobierno bajó un poco la tasa de devaluación, pero básicamente es como venimos actuando. Obviamente hay gente que quiere que esto produzca un salto, que se corrija con un salto. Entre ellos el fondo. Pero eso
en un momento de elecciones, sin confianza y sin reserva, que eso es un salto al vacío. Entonces, para mirar los escenarios de lo que queda del 2023 y 2024, vamos a ver 3 escenarios posibles. El primero es que alguien me dé dólares de libre disponibilidad sin condicionalidad. China. Claro, si eso fuera, claramente el gobierno mantendría la política actual sin ningún tipo de cambio, dejaría que el tipo de cambio real se aprecie y le mandaría todo el problema al próximo gobierno, el que sea. O sea, acá no estoy hablando de política, estoy hablando básicamente en un año electoral, esto es lo que pasaría. Fueron a China y China supuestamente le duplicó a 10.000 la activación del swap. No le dieron la plata que querían del Banco de los BRICS, diciéndole usted no es BRICS. Y en consecuencia, y además le dijeron, mire, el swap está condicionado a que hay un acuerdo con el fondo. Entonces Argentina tuvo que volver a el fondo. La segunda alternativa es que no me dé la plata ni el fondo ni China. Bueno, en ese caso, el gobierno va a hacer lo imposible y hasta las PASO es absolutamente seguro que no va a dar ningún salto cambiario, pero después, por todo lo que le acabo de contar, es cada vez más complicado que logren mantener. En ese caso, si el tipo de cambio se escapa tipo Alfonsín, hay un problema de espiralización. ¿Qué le pasa al nuevo gobierno? Y depende, digamos, qué pasó, digamos, con la espiralización. Si le resolvió el problema como a caballo o no. Y luego está la tercera alternativa, que es que Argentina tuvo que volver inmediatamente al fondo, y el fondo me pone condiciones. Las condiciones, digamos, que figuran en todos lados son mayor ajuste fiscal, aumento de tarifa, pero yo creo que la clave está en que el fondo me pide devaluación y no intervención en el mercado oficial de cambio. Y Argentina, en mi opinión, correctamente, dice, no, nos vamos a la miércoles de esa manera. Entonces están buscando la manera oculta. Entonces, primera pregunta, ¿hubo acuerdo con el fondo? Hay un chat del fondo y un comunicado de Argentina que dice que hay acuerdos sobre las condiciones estructurales para mejorar. Eso no es un acuerdo. Y además, pero Argentina tomó medidas. Sí, posiblemente le pidieron que tome medidas antes de todo. Ahora, ustedes recuerden, todo acuerdo tiene que ir al directorio para ser aprobado. El fondo pide como mínimo una semana antes para que el fondo lo pueda tratar. Y el directorio del fondo se va de vacaciones a fin de semana. Entonces, lo que hubo es un acuerdo de palabra para seguir negociando, pero está claro que no va a ser aprobado formalmente. Y mi cálculo es que todo queda para después de las PASO. El ministro dijo, vamos a tener un gran desembolso en marzo, pero en agosto, y otro en noviembre. Claro, no dijo la fecha de agosto. Y el problema es que a fin de mes hay un vencimiento que fue postergado por 30 días y por lo tanto hay que cumplirlo a fin de mes, era de fin de junio, y Argentina tiene que ver cómo paga, y son más de 2.100 millones de dólares. Entonces le presta algo de plata, que era lo que Pañi había dicho en una conferencia, que ninguno de nosotros pudimos comprobar eso, que China le iba a dar la plata para pagarle al fondo, o rasca lo que le quedan de reserva para pagarle al fondo con la idea que en agosto se lo va a devolver. Bueno, en ese caso, hay ajuste del tipo de cambio. Uno podía hacer ajuste formal del tipo de cambio o como acaban de hacer, tipos de cambios múltiples. En mi opinión, es la peor de las soluciones. Entonces acá va a haber, si hay ajuste del tipo de cambio, cómo acelera la calecita de precios relativos y dependiendo del éxito, qué le pasa al próximo gobierno. Entonces yo diría, tiene casi 0 de probabilidad, excepto que me den algo de plata para pagarle al fondo y la segunda cuota del swap.
no aguantan. Y este es el que están en este momento negociando y no tienen otra alternativa. ¿Por qué no tienen otra alternativa? Bueno, vamos a las condiciones del fondo. Esto, las líneas verdes son los desembolsos del fondo y las líneas rojas son los pagos míos al fondo. El año pasado me dieron neto 5.003 millones. Este año, si me hubieran dado en junio los 4.000, que es lo que está negociando Argentina ahora, habría pagado neto 2.717. Pero como no me lo dio, en realidad al fondo le pagué 6.700 millones de dólares. Y de acá hasta fin de año tengo que pagarle 4.554. ¿Es posible? Imposible. ¿Qué están buscando? Que el fondo me dé los 4.000 ahora. Que me anticipe lo de septiembre y lo de diciembre. De tal manera que en parte le pueda pagar, pero en términos netos me están devolviendo plata. Pero eso todavía no está. ¿Ok? Eso es lo que están negociando. Entonces, digamos, prácticamente no hay alternativa. Bueno. Anunciaron una serie de medidas. ¿Qué se esperaba y qué se implementó? Bueno, dadas las obligaciones, no hay ninguna otra alternativa que negociar. Pero el fondo también tiene, digamos, apuro por negociar, porque es el principal deudor del fondo. ¿Qué le pide el fondo? Cambiar, ajustar el tipo de cambio oficial, reducir los desequilibrios fiscal para restringir la oferta de peso. Pero el ajuste cambiario y los de tarifa impactan sobre los ingresos reales. En el fondo suben los precios y me bajan el ingreso de la gente, lo que me afecta en los niveles de actividad y genera presiones sobre la cabecita de precios relativos en un año electoral. Entonces, una devaluación en este momento habría provocado más caída de actividad y aumento de la inflación en un año electoral. Entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron al ingenio, ¿ok? Minimizando los impactos, pero estas medidas también tienen consecuencias. Por ejemplo, todo se basa en un esquema de tipo de cambios diferenciales efectivizado a través de impuestos y subsidios. Pongo un impuesto país, entonces para los importadores es, digamos, como aumento de proteccionismo, aumento del tipo de cambio. Pongo, ¿qué es lo que busca? Encarecer el valor de los bienes comprados en el exterior para que la gente no compre. El impacto en precio dependerá de las expectativas. La idea es que ya está reflejada en precio, pero cuidado, eso es para algunos sectores y es el costo de reposición. Si la gente considera que es una medida parcial, temporal, va a seguir pensando que el costo de reposición es más alto y por lo tanto lo que va a hacer es aumentar los precios. Entonces la idea de que no va a aumentar los precios es falsa, a pesar que a todos los meten dentro del sistema de precios controlados. Aumentaría la inflación. Si antes lo ganaba el Banco Central por diferencia del tipo de cambio, aunque nadie lo tomaba en cuenta, digamos, aparece en las ganancias del central, ahora aparecería, digamos, como un impuesto que entra en las arcas fiscales. Uno de los objetivos para mostrar mejor las cuentas fiscales. La idea es que desincentive la demanda de bienes, lo que también reduciría las importaciones y la demanda de divisas. Ya vamos a ver que en realidad las importaciones están muy resilientes. No están cayendo tanto como uno esperaría. Ahora, el sector importador va a buscar flexibilizar las compras externas dado el nuevo tipo de cambio. Dice, bueno, ya que me puse de impuesto, ahora autorízame más rápidamente que yo pueda importar. Y luego pusieron impuestos diferenciales a insumos y bienes finales. Yo no sé si ustedes tienen claro qué es la protección efectiva. Si yo le pongo un impuesto a un bien final,
supuestamente protejo a la Argentina, que es mentira, protejo a un sector contra otro sector dentro de la Argentina, pero eso no me dice de que estoy protegiendo al sector si yo no sé qué le pasó a los impuestos a los insumos. Supongamos que yo tengo un bien final que vale 100, usa 50 de insumo y tengo 50 de valor agregado. Si yo le pongo 50% de arancel al bien, el precio se va a 150. Pero si yo le pongo 100% al insumo, el insumo se va a 100. Con lo cual sigo con 50 de valor agregado, pero sobre un precio total de 150. Con lo cual la protección efectiva es negativa. Bueno, acá lo que hicieron es al revés. Le pusieron más bajo a los insumos que a los bienes finales, con lo cual están aumentando la protección local. Ahora, todo esto es a contra de los exportadores. Digamos, son todas medidas contra los exportadores. Entonces, ¿qué hacen? Hay un claro sesgo anti-exportador, porque sube el precio de los insumos y mantiene los precios invariables. Dice, no, pero hay un nuevo dólar agro. El nuevo dólar agro es hasta fines de agosto para ciertos sectores. ¿Por qué no incluye a la soja? Y porque estamos importando mucho más producto de soja que lo que estamos exportando. Entonces, y lo está importando al tipo de cambio oficial. Entonces, claramente sería, digamos, una bicicleta que le harían. Pero de todas maneras, para ver cuánto es el impacto, hay que ver qué piensa la gente de cuán sostenible es esto y qué va a pasar después. Entonces, sí, el dólar soja o el dólar, digamos, especial, es un préstamo carísimo. ¿Qué quiere? Y no me demandes dólares y dame dólares para ver cómo aguanto hasta el futuro. Los consumidores, digamos que usan en forma de insumos, se verán beneficiados por la medida, pero hay incremento de precio. Y los peores son los exportadores industriales, porque le aumentan el costo de los insumos y no le sube su precio. Entonces, esto es exactamente todo lo contrario de lo que yo pienso que es buena política económica. Es un acto de desesperación para acordar con el fondo, ahorrar divisa, hacer una comilla de evaluación escondida, distorsionada. Digamos, en mi experiencia, estas cosas no funcionan. Pero veremos. Ahora, efecto en precio, olvídese, no voy a tratar de explicar esta fórmula. Esto es cómo sería un índice de precio por diferentes tipos de bienes. Y en una devaluación se aumenta el tipo de cambio, con lo cual suben los precios. Acá en la medida alternativa hay un dólar agro, hay un tipo de cambio oficial, hay un impuesto país, hay digamos, un impuesto a los insumos. Es algo más complicado, daría menos inflación que este, pero con mucho más distorsión. Entonces, claramente es algo que va a subir la inflación. Claro, entonces le están poniendo a todos, si querés importar, tenés que estar metido dentro, digamos, de tal cosa, dentro del plan de precios cuidados, y están usando inteligencia artificial para ver quién está operando en diferentes mercados. Así no funciona la economía. Perdón, esa es mi modesta opinión, digamos, es un acto de ingenio para tratar de aguantar hasta que venga el acuerdo con el fondo y me den plata. Que el fondo haya salido a aprobar las medidas como que contribuyen al equilibrio, digamos, es completamente contrario a la teoría del fondo. Así que me cuesta entender. Ahora, todo esto se inserta en lo que está pasando en la economía. El valor de las cosechas, digamos, está claro que tenemos una gran sequía con gran pérdida. Hay diferencias entre agricultura, la bolsa de cereales y USDA, sobre todo en soja. La bolsa de cereales dice 20 millones, el gobierno dice 25. Pero todos coinciden en que fue una gran baja, 20.000 millones de dólares frente al año pasado como mínimo. Ahora, yo tengo que ver los precios internacionales para este año y el año que viene. Los precios que exporta Argentina, que normalmente venían por arriba del precio internacional, están bajando. Ahora, los precios internacionales bajaron inicialmente cuando se anunciaron los nuevos pronósticos de cosecha mundial, pero luego subieron cuando vieron la ola de calor y que Estados Unidos no estaba tan bien. Yo mantengo mis datos para este año y mi dato para el año que viene. ¿Cómo viene Argentina? Y obviamente viene el Niño, pero está un poquito atrasada.
Sin embargo, llovió, mejoró la parte de trigo y yo sigo pensando en los valores de que vamos a tener una cosecha normal desde octubre para adelante que me va a afectar el año que viene. La balanza comercial son claramente peor a lo estimado. ¿Por qué? Primero, porque están bajando las exportaciones industriales. Y segundo, porque las importaciones están bajando mucho menos de lo pensado. Pero ¿cómo si no me dejan importar? Si se andan los números. No estás importando lo que querrías importar, pero las importaciones no están bajando tanto. En los primeros 6 meses hubo un déficit de 4.387 millones, comparado con un superávit de 2.977, y el peor, digamos, deterioro está en los últimos 2 meses. Digamos, en junio fue 1.700 millones de déficit. Esto va a seguir y va a comenzar a mejorar a partir de octubre. Nivel de actividad. Hasta marzo sorprendía. No caía tanto a pesar de la sequía. Y la única explicación posible es que la gente se quería deshacer de los pesos. Claro, cuando la gente compra bienes, alguien tiene que venderle y quedarse con los pesos. Y eso es lo que hace, le cobra un margen. Es el costo de reposición. Eso genera inflación. Ahora, esto también explicaba por qué hay menor caída de importaciones. Sin embargo, ya a partir de abril comenzaron a cambiar los datos. En abril y en mayo, interanual, el PBI, o sea, el Producto Bruto, cae 4,1 y 5,5. Mi proyección para el año era entre 3,5 a 4,5, ahora voy a decir entre 2,5 a 3,5. Pero claramente negativo. Inflación. Hubo un gran problema a fines de abril. Eso se vio en el índice, digamos, de abril y mayo. Y luego se comenzó a caer la inflación en niveles altísimos porque hubo una influencia de alimento. Bajaron las verduras y la suba de carne fue muy pequeña. Para este mes, antes de estas medidas, se esperaba 6,5. Aclaro, estas medidas llegan a fin de julio, por lo tanto se van a reflejar en el índice de agosto, no de julio. Pero claramente la inflación ahora rebota de vuelta. Variación de reserva es todo lo que ya le dije, esto es lo que perdieron desde el principio de año, 1998, en el mercado cambiario 4.190, por pago a organismos internacionales 7.997, por pagos del gobierno 3.246, por encaje 1.738 y 1.927 por otros factores que incluyen variación del precio del oro, variación de la cotización del yuan y el uso de reserva para intervenir en los mercados marginales de divisas. Cosas que el gobierno hizo bastante en las últimas 2 semanas. Digamos, ¿okay? Y estas cifras no toman en cuenta el pago postergado al fondo, que cuando se pague va a caer más. La financiación del comercio exterior, está claro que se está importando, pero no se está pagando. Entonces, este año están 2.000 millones más que el año pasado. Todo eso lo llevó a obtener el financiamiento del Fondo, China y los BRICS. Jugada geopolítica 2 puntas, complicada. Terminan en el fondo. Política fiscal, está bajando el gasto público, hay suba de tarifa, pero el déficit está creciendo gradualmente por baja en la recaudación. ¿Qué baja? Básicamente impuesto a las exportaciones, porque parte se lo prestaron el año pasado con el dólar soja y parte es porque tenemos menos cosecha. Y el gobierno que dijo que no iba a financiar al Tesoro, desde marzo, 1.950.000.000. Esto es los pesos que la gente se está sacando de encima. Financiamiento en el mercado interno, gran éxito. No tienen alternativa, pero mire, lograron neto 1.900.000.000 y miren las cifras que mayo y junio de financiamiento neto. Esto ayudó a que el gobierno estabilice el mercado cambiario. Los depósitos en dólares dejaron de caer y están subiendo. Y la monetización, que es lo que realmente explica si hay hiperinflación o no, venía cayendo muy lento, 1%, pero el último mes aumentó. Por lo tanto, por ahora no se visualizan presiones inflacionarias. Resumen,
La inflación está en un orden de 130 a 140. Nadie sabe cómo va a terminar porque depende de qué le pase al mercado cambiario. Y el mercado cambiario depende de las negociaciones con el Fondo Monetario y las condiciones que el fondo me invoca. Entonces, actividad económica. Este es el índice mensual. Pandemia, rebote. Esto fue lo sorprendente. Y esta es la caída de los últimos 2 meses. Si se quedara quieto al nivel de mayo, que no se va a quedar, el año termina en 1,2. Negativo. Esto es cómo fue el índice del año pasado y este año. Claro, es el 4,1 y este es el 5,1. Pero miren ahora lo que los espera en los próximos 2 meses. Si esto se quedara quieto, claramente los indicadores me van a comenzar a dar caída del 6-7%. Pero hacia fin de año, esto comienza a cambiar. Y además, yo tengo que ver esta línea que la supongo estable, cómo va a ser. Bueno, esto por sector no importa. Miren esto. Esto fue la sequía, el PBI en la sequía del año 2008-2009. Y esto es en la sequía de este año. Esto después siguió subiendo y al año siguiente tuvimos en un momento 16% de suba. Esto va a pasar así y luego va a pasar así. Pero en estos momentos va a ser toda la parte negativa. Cuando miramos puramente agropecuario, esto tuvo menos 40 y luego tuvo más 80 en el segundo trimestre del año siguiente. Miren este año. O sea que ahora nos queda esto, porque esta es la peor parte. Y después viene la siembra, y después viene la cosecha de trigo, etcétera, etcétera. Pero lo sorprendente no es esto. Es esto. Esto es el resto de los sectores que no son agropecuarios. En aquel momento, recuerden, hubo la crisis inmobiliaria y caída de precios internacionales. Y miren esto. Sí, se desaceleró, pero todavía no está negativa. Esto me saco los pesos de encima. Es sorprendente. Y hay algunas sorpresas. Miren construcción. Y miren construcción. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto incluye el gasoducto. O sea, lo que es obra privada está más bajo. Pero aún así, digamos, o sea, tenemos dos fenómenos distintos y por experiencia histórica, si viene el niño, sabemos que esto va a comenzar a revertirse. Estos son los indicadores de la construcción que había subido y bajado. Y esto es industria. Y esto está negativo, claramente negativo, o sea que los próximos indicadores van a ser malos. En inflación, salió el 6%. Pero miren acá el estacional, o sea, las verduritas y compañía, 1,8. La núcleo, 6,5. Y los regulados, 7,2. Ahora, este mes, esto no viene tan bajo. Esto viene como esto, y esto un poco menos. Por lo tanto, esto posiblemente 6,5, pero para el mes que viene bastante más. Esta es la inflación de 12 meses. Y esto es por tipo de bienes, exportables, importables, servicios públicos no transables. Miren los exportables. Estos son los importables, los servicios públicos, y miren los no transables. Esto incluye los márgenes, el famoso costo de reposición. O sea, claramente, digamos, la incertidumbre está haciendo que haya en estos sectores más inflación. Pero también está claro que no es la guerra la inflación. Miren la caída de precios internacionales. Este es el tipo de cambio oficial frente a la inflación. Este es el paralelo. Estos son los combustibles y los otros servicios y los salarios registrados. Esto va a estar cerca de 0 este año. Esto me dicen que lo tengo que recuperar, o sea que va a ir arriba de esto.
Esto es un problema de confianza, lo acaban de ver ayer. Esto es el compromiso de subir y este no se va a dejar atrasar. O sea que la posibilidad que esto baje es cero. ¿Cuánto va a subir? Depende de estos dos factores. ¿Qué le pasa al tipo de cambio oficial y al tipo de cambio paralelo? Ahora, comencemos a irnos un poquitito más adelante y veamos las perspectivas del sector externo para 2023 y 2024. La cuenta corriente de la balanza de pagos es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. En el 2021 tuvimos un superávit. Eso implica que el país estaba viviendo por debajo de sus posibilidades. Eso es con un sector público que gastaba de más y un sector privado que por miedo gastaba de menos y se llevaba la plata afuera. Este es el saldo de la balanza comercial, no como se publica en la cuenta corriente, que es FOB, sino acá es FOB-SIF. Luego lo ajusto por la diferencia entre FOB-SIF. En la balanza comercial, en exportaciones, pongo todo lo que es ligado al agro, todo lo que es energía y el resto. Y en importaciones, lo que es energía y otros. Bueno, 2022 pasamos de 6.801 a 4.289 negativo, un deterioro de 11.000 millones de dólares, de los cuales una parte importante fue la balanza comercial, la balanza servicios que incluye turismo, se reanudó el turismo, y la balanza de servicios que incluyen intereses y dividendos. Claramente, diferencias por semestre. 2023, esta es mi estimación, yo esperaba que iba a ser menos, pero las importaciones, si ustedes miran, las que no son energéticas casi no cayeron. Hubo más turismo. Este es el saldo, que acá lo que es 1.7 del producto. Y esta es mi estimación para el año que viene. El mayor superávit en la historia, que no tiene nada que ver con los gobiernos. Hasta ahí, porque esto es un cálculo de Excel. Es decir, si viene el niño y con lo que está pasando la energía. Si mira exportaciones energéticas, cómo sube, y si miran importaciones energéticas, cómo cae. Este número está puesto con un gran aumento de importaciones para el año que viene. Porque estoy suponiendo que debido a que hay divisa, comienzan a importar y actividad económica sube. Por todo lo que le expliqué hace rato del impacto de la pandemia, de la sequía, de la sequía y de esa cosa. Entonces, esto tiene para un crecimiento del año que viene de más de 4,5%. O sea, Argentina tiene una gran oportunidad. Ahora, si se meten los políticos, sonamos. O la dirigencia. Digamos, porque pueden arruinar esa posibilidad. Pero esto me facilita hacer los cambios sin gran sufrimiento. Bueno, ¿cómo viene la parte energética? El gasoducto, gran discusión si está terminado o no está terminado. Lo que sí sabemos es hay un dato diario de cuánto gas la están metiendo. Hay que llenarlo para presurizarlo para poder hacerlo. No está operativo. Y todavía no lo terminaron de llenar. ¿Lo van a terminar? Sí. Pero me va a llegar un poco tarde. Y luego tengo que me va a sobrar en el verano y tengo que ver qué hago con ese gas en verano. Pero de todas maneras me permitiría ahorrar a partir de agosto 800 millones hasta fin de año. La reversión del gasoducto del norte, esto es algo nuevo y muy importante. El gasoducto del norte originalmente traía gas de los yacimientos de Salta, Jujuy, y luego se incorporó la importación de Bolivia. Pero da la casualidad que tanto Salta como Bolivia, la producción está cayendo enormemente. El gasoducto, digamos, está transportando menos de la mitad de lo que puede. Y para el año que viene no hay seguridad de que tengamos gas. Y esto abastece a Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Entonces, esto hay que trabajar rápido. Ya TGN hizo un bypass
para llevar gas del gasoducto centro-oeste a el Córdoba, pero esto lo van a hacer muy rápido y es la inversión más rentable y más barata que tiene Argentina, porque el caño está. Tienen que hacer un nuevo gasoducto para conectar, digamos, desde el sur, que no es muy grande, revertir, cambiar los compresores porque tienen que ir parte arriba. Originalmente, para abastecer el norte, se necesita que estén listos antes del invierno siguiente. Y luego, lo que me sobra, lo puedo mandar por 2 gasoductos que están vacíos en el norte, en Salta, hacia Chile, lo puedo mandar a Bolivia y eventualmente a Brasil. Esto no está en mis números, pero es algo que va a estar para el año que viene, porque tiene prioridad absoluta. En gas, que recuerden, no es un commodity, el proyecto Fénix es para el 2025. Y luego, este año comienzan la explotación de recursos no convencionales en Palermo Aike. En realidad ya están los estudios. Este año comienzan las perforaciones para ver sus posibilidades económicas. Así que puede haber algo para el año que viene, y esto tiene la ventaja de que está mucho cerca de los puertos y del gasoducto San Martín. En petróleo, es un commodity. Se habilitó el oleoducto Transandino, se rehabilitó, estuvo cerrado del 2006, el 18 de mayo, está funcionando al 50%. Las lluvias recientes hicieron parar el transporte porque lo dejaron al descubierto, pero el año que viene estos son 3.100 millones de dólares. El proyecto, digamos, de duplicar Plus del Val, que lleva de 36 original metros cúbicos diarios a más de 90, eso está en pleno desarrollo. Cuando esté completamente desarrollado, son 10.000 millones de dólares. Y las inversiones, digamos, complementarias en tanque, en cosas en los puertos, todo eso está en marcha. Así que yo diría, todo esto está en marcha. El único problema es que ahora tienen que sacar el gas y el petróleo para llevarlo. Petróleo hasta ahora viene creciendo, gas cero, porque no hay cómo sacarlo. El problema es que con las restricciones a las importaciones, las empresas se están quejando de que no pueden digamos, importar las partes que necesitan. El primer dato que debería salir importante es el dato del mes de julio. ¿Ok? Para ver si realmente ya está funcionando, porque ya hay cosas que están en camino que deberían funcionar. Todo eso es lo que me permitió hacer aquello. Para terminar de Argentina, esta es la situación del déficit fiscal 12 meses acumulado. Notarán que no hay un gran deterioro. Esto es como porcentaje del PBI. Recuerden que siempre en la primera parte del año el déficit es más chico. Estos son los gastos como porcentaje del PBI sector público nacional. Había llegado a 22,1 a junio del 2020, bajó a 19,7. Lo que más bajó es jubilaciones por la fórmula, 1,9, había bajado un poco más. El gasto social, 1 punto entero. Subsidios económicos, esto va a caer, está cayendo. Salario es chico la parte del gobierno. Gasto de capital es por el gasoducto. Transferencias a provincias, todas las provincias están en superávit, pero esto es lo que reciben por razones políticas. Déficit de empresas públicas, el resto. ¿Cómo es el ajuste para el año que viene? Si baja la inflación, esto sube. Esto sube por fórmula, pero debería bajar por acción discrecional. Subsidios económicos baja muchísimo, no solo por aumento de tarifa, sino porque al sustituir gas nacional, gas extranjero por gas nacional, bajo el costo promedio. El año pasado el costo promedio fue 5,9 por millón de BTU, este año es 5,19 y mi cálculo para el año que viene es 4,20. Entonces, esto va a bajar fuerte. Gasto de capital y la segunda etapa del gasoducto no se haría con el gobierno, tenía participación privada. Transferencias a provincia, depende de quién gane, pero hay uno que dice se acabaron las transferencias políticas, déficit de empresas públicas, depende de quién gane. Ustedes notarán que bajar este nivel no es tan difícil ni tan costoso, dada la composición. Sí tiene factores políticos, pero está la parte de recaudación.
en donde si tengo aumento de actividad y mayor cosecha, y ya se acabó la transferencia del dólar soja, voy a tener aumento de la recaudación. Entonces, en mi opinión es, este año el fondo le pide 1,5 de déficit, es factible. El déficit del año pasado fue 1,9, pero mentiroso, digamos, por lo tanto, esto se puede hacer. Esto es el flujo de fondo del gobierno. Lo verde es financiamiento neto del Banco Central. Cuando es negativo cae el dólar, cuando es positivo sube. La amarilla es cuánto coloqué en el mercado de capitales locales. Esto es cuánto le tuve que comprar de divisas al Banco Central, el gobierno. Estos depósitos que usé. Y este era nuestro cálculo del déficit, salió 6,11, pero del déficit primario. O sea, básicamente está, para un país bien normal no sería un problema. El problema es para un país que no tiene confianza. Miren las colocaciones de deuda en pesos. Esto es a tasa fija, indexado, dual, dólar link. Miren los valores netos de colocación todos los meses. Claro, este mes parecería que es negativo, pero eso es porque todavía falta una nueva licitación. Pero lo que ha hecho acá es impresionante, y estos son cómo quedaron los vencimientos luego del último canje. Miren cómo lo fueron cambiando. Claro, le pasaron todo esto para acá. Esto hizo que alguna gente diga, es mandatorio reestructurar. Mentira. Este es el último cuadro, el penúltimo cuadro. Si uno mira todo esto, uno diría, mirad todas las deudas que vencen, esto es imposible. Esto es lo que queda del 2023. Esto es imposible. Sí, sí, pero si miran, esto es fondo, todo esto es deuda interna argentina, que es lo que acaban de patear. Esta es la deuda bruta argentina. A fin del 2022 es 404, y esto es como porcentaje del PBI a fin de año. Pero esto es lo que tiene el sector público. O sea que la deuda privada, la que no está en manos del sector público, es 37% del PBI. Y de eso, 12,6 son organismos multilaterales, 7,1 el fondo. Entonces, la verdadera deuda de mercado es 20,5% del PBI, de los cuales la inmensa mayoría son deuda interna. El año que viene vence poco. Entonces, hablar de reestructurar una deuda es una irresponsabilidad en una cuenta corriente que se va a dar vuelta en una situación donde el problema fundamental es de confianza. Y en la deuda externa, tengo pocos vencimientos de capital y además lo tengo a tasa muy baja. Ridículo. Digamos, por eso es que hay una gran posibilidad de ganancia en los bonos, que ustedes lo estuvieron viendo en la suba reciente, pero en realidad tienen mucho más margen. Bueno. Finalmente, experiencia de pass-through. Yo le dije hace rato de que se pasa a precios 90% en 12 meses. Bueno, miren, esta es la experiencia del 75. Acá tienen, y miren cómo cae. Esta es la experiencia del 89, la más dramática. Esta es la experiencia del final del 89. Acá ya estamos con Kicillof y compañía. No, todavía no. Esta es la de La Baña, supuestamente la más exitosa, con 12% de caída del producto y con retención. Y miren las otras. Está claro que el tipo de cambio nominal me produce enorme cantidad de efectos, pero no me cambia demasiado el tipo de cambio real. ¿Okay? Sin embargo, todo el mundo cree que lo hace. Y en consecuencia está toda la presión. El problema argentino es un problema de confianza. Bueno, está claro, Argentina. En mi opinión, tomaron medidas, necesariamente tienen que negociar con el fondo, van a llegar a un acuerdo. El fondo no entiende cómo funciona una economía bimonetaria, pero también es cierto que Argentina, digamos, internamente es un gran lío. Y dentro de eso, tomaron estas medidas que en mi modesta opinión no son las adecuadas, pero que buscan
básicamente que mejoren las cuentas fiscales y parar la salida de divisas. Va a ser a costa de actividad y a costa de inflación. Bueno, en el mundo había un doble problema de inflación y burbuja. Acá tienen la inflación, mire cómo está bajando. Y la burbuja bajó, pero dejó de bajar. Cuando uno mira la inflación, cuando mira todos los datos de junio, van a ver que los datos anuales todos están cayendo. En el de Estados Unidos el headline subió un poco, porque subió energía. Pero si ustedes miran la núcleo, bajó. Esta era más resistente, pero también está bajando. Ahora, mira a cuánto está la headline y a cuánto está la núcleo, porque miren energía, negativa 16,5. Cuando miran la núcleo, esta es la del índice general. Está bajando, pero todavía está cercana a 5. Ahora, esta es la que usa la Fed. Y está bajando menos. Es el Personal Consumption Expenditure. Entonces, para bajar la inflación y desinflar burbuja, hay que bajar la demanda agregada. Y se requiere ajuste fiscal y monetario. Esto es Europa. Ahora, miren Estados Unidos. Había ajustado y miren ahora. Entonces, uno tiene que preocuparse. Sin embargo, cuando uno mira en detalle, todo eso es por caída de recaudación del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con menor actividad económica y la baja en el precio de los activos. Esto debería mejorar para adelante. Si ustedes miran, acá están las diferencias, bueno, esa la pueden ver después porque ahora no tenemos mucho tiempo. La Fed también cometió el error de bajar demasiado y generar una burbuja y la tomó mucho tiempo y la está subiendo. En la última reunión la dejó estable, pero anunció que era muy probable que ahora aumente y yo creo que va a aumentar. Y yo creo que la tiene que aumentar, pero una sola vez y nada más. Europa viene por detrás. También va a seguir aumentando. Japón no hace nada. Inglaterra muy cerca de Estados Unidos. Y China en la dirección contraria, porque China se está desacelerando su economía. China está teniendo problemas con su nueva estructura económica. Ahora, da la casualidad que Estados Unidos usa la tasa como medida inflacionaria, pero eso lo que hace es eleva la inflación en un comienzo. Mire, esta es la tasa de variación de los alquileres mensual, anualizada. Está cayendo, pero todavía es positiva. Esta es la que usa la Fed, es la que usa el índice de precio, renta imputada. Esta es la tasa de fondos federales y esta es la de hipoteca. Entonces, el primer impacto, ustedes recuerden que inmueble es el 42% del índice de precio y alquileres es algo así como el 34%. Entonces, el primer impacto de una suba de tasa es subir la inflación. Ahora, ya estoy tomando las medidas. Estas son las ventas de vivienda. Tomen la estacionalidad, comparen con la línea y notarán la caída. Ahora, estos son los precios de la vivienda en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Es una serie. Cuando ustedes miran precios absolutos, San Diego tiene 1.200.000, Manhattan tiene 850.000, Miami 400.000. Esta es la evolución desde el año 2019. Esto tiene que ver con toda la movilidad interna y este es el problema, este es el promedio dentro de Estados Unidos. Ahora, esta es la core, la núcleo de Estados Unidos. La azul es la total y la roja es sin alquileres. Miren lo que le pasó a la inflación núcleo sin alquileres. Pero claro, los alquileres están bajando, pero todavía están por arriba. Bueno. Actividad económica. Todo el mundo decía recesión y normalmente cuando se hizo un ajuste para inflación y para la burbuja, hubo recesión. Pero acá no se dio. Estas son las estimaciones del fondo para este año. Casi normal, poquito abajo de lo normal. Economías avanzadas,
Estados Unidos, y esta es la proyección para el año que viene. Al único que se le ve recesión es al Reino Unido. Argentina le puso 0,2 para este año, lo bajó del 2, pero claramente va a ser negativo. Esta es la tasa de ahorro de la familia en moneda constante. Estos son los ingresos de todo tipo y estos son los gastos. Ustedes recuerden, en la pandemia le di mucha más plata justo cuando en la roja no podían gastar. Resultado es que todo el mundo tenía enorme cantidad de plata. ¿Qué hizo con esa plata? Y compró activos, justo cuando la tasa estaba baja. Bueno, esa fue la burbuja. Cuando terminó esto, vino los años locos. Miren cómo estamos comparados con antes de la pandemia. Eso explica actividad económica. Claro, esto ya está estabilizado. Ahora, miren lo que le pasó a la tasa de ahorro, pero ahora está aumentando y esto tiene que volver a estos niveles. Y para volver va a tener que caer el gasto. Y para caer el gasto se va a desacelerar la economía. Eso implica recesión, quizás algún trimestre, pero miren lo que pasó en el primer trimestre de este año. Estas son las 3 estimaciones de PBI. Miren consumo. Toda la diferencia está por stock. Si sacamos stock, la economía creció a este nivel. Impresionante. Y la estimación para este año, para este trimestre, es 2,2. ¿A qué se debe eso? Y básicamente al mercado laboral. Pero el mercado laboral también me genera presiones inflacionarias. Entonces reaccionaron los mercados. Esto era la estructura de tasas en plena pandemia, ya saliendo. Acá ya habían comenzado a subir la tasa. Esto fue en el momento en que se estaba discutiendo sobre el techo, por eso era tan alta esta. Y esta es la última. Ustedes notarán que esto está muy alto y ahora puede venir un poquito más alto. Ahora, ¿qué tengo que esperar de mediano plazo? Que esta baje y que esta suba un poco. Por ahora, plazo fijo. Pronto va a ser conveniente bonos, porque la tasa va a bajar. Y después debería ser conveniente acción. Todo eso anda bien, excepto que acciones se está anticipando. Esto es el spread entre Europa y Estados Unidos, que normalmente es lo que explica el tipo de cambio. Y es lo que explica por qué el tipo de cambio del dólar se estuvo depreciando recientemente, porque la diferencial está a favor de Europa. Está claro que esto es lo que en el corto plazo determina el tipo de cambio. Ahora, cuando el dólar se devalúa, los precios internacionales tienden a subir. Eso explica la mitad de lo que le pasa al índice de precio, al precio de las materias primas. La otra mitad son condiciones de cada mercado. Y como este año esperan una suba de la producción mundial, por eso es que los precios están relativamente estables y yo creo que van a seguir relativamente estables. Va a depender de la ola de calor, del clima, de todo. Y el niño tiene una particularidad. Llueve acá, pero no llueve en el norte. Así que eso habría que verlo. Wow. Y a pesar de la burbuja, los activos, miren, la última medición, hay una pequeña suba del valor de los activos en relación al PBI. Cayó inmueble, que es lo que tenía que caer, pero comenzó a subir acciones. Y esto siguió subiendo en el segundo trimestre. Miren el índice, desde el máximo casi nada. Miren la suba desde marzo para acá. Completamente en contra de lo que yo pienso. Que yo creo que hay una burbuja. Y este es el Nasdaq, que obviamente más todavía. Cayó mucho más, pero se recuperó mucho más. Alguien podrá decir, bueno, pero esto es una consecuencia de la inflación. Este es el índice nominal y este es el índice ajustado por inflación. Claro, si miran para atrás, está un poquito arriba
de antes de la pandemia, con una actividad económica que está creciendo poco y con una tasa de interés que es casi el doble. Sí es cierto que 7 acciones son las que básicamente explican Standard & Poor's, que si ustedes van al Russell 2000, todavía muestra caída. Pero está claro que la gente cree que las acciones tienen que subir. Y van y compran. Y el mercado reacciona de esa manera y no importa la lógica. Después ajustarán en el mediano plazo. Entonces, en mi opinión, siguen estando caras las acciones, siguen estando caros los inmuebles, tiene que haber un ajuste, pero los últimos 2 meses me equivoqué. Y la cosa es porque la gente cree que los árboles crecen hasta el cielo. Bueno, este es el resumen de la presentación y ahora paro, pues justo 1 hora, para que puedan hacer preguntas. Espero haber cubierto los temas que sean de interés de ustedes. Muchas gracias, doctor. Empezamos con algunas preguntitas. Empezamos por Argentina, después seguimos por el mundo, si le parece. En ese análisis económico que usted ha hecho con tanta precisión, donde se muestra una debilidad realmente importante prácticamente en todas las variables en el corto plazo, después en el largo plazo podría haber alguna señal de esperanza, y lo que no se puede hacer es escindir la política de ese escenario, ¿no? Después de las PASO, si hay un resultado nuevo para el gobierno que tiene alguna chance de ocurrencia, ¿cuál cree que puede ser la reacción de quienes están a cargo hoy del Ministerio de Economía y demás? ¿Van a redoblar esfuerzos? ¿Van a soltarle la mano? ¿Qué le parece? Es una pregunta que va al corazón de lo que es la confianza. Si un marciano viniera a la Argentina y le preguntaran, a ver, miremos Argentina, ¿cómo está el déficit fiscal? Bueno, el déficit primario, 1,5 del producto, el otro 3%. Pero qué bien, eso es más bajo que el resto del mundo. ¿Y cómo está la deuda? Y la deuda pública neta, 37%, pero eso es mucho más bajo que el resto del mundo. ¿Ok? Pero ¿cómo está la inflación? 140. ¿Y cómo está la actividad? Cayendo. Y acaba de tener una sequía. ¿Y cómo está el patrimonio del sector privado? Tiene un PBI afuera, con lo cual Argentina es un acreedor neto. Pero espera, no entiendo. Y claro, no entendés porque el principal problema es un problema de confianza. Es un problema que aunque tenga un déficit bajo, nadie lo quiere financiar. Aunque tengas superávit en cuenta corriente, la gente que se quiere llevar la plata, porque han sido estafados permanentemente. Entonces Argentina enfrenta en este momento un gran problema de confianza sin reserva. ¿Y cómo lo resuelve? Tu pregunta es, ¿qué pasa con el resultado de las primarias? Se supone que los 4 candidatos con mayor chance son todos pro mercado, con diferentes grados de qué significa pro mercado. Desde el que va al todo libre al que va a capitalismo de compinche. Pero claramente ninguno de los 4 es contrario. Bueno, pero Argentina los activos están baratos. Sí, Argentina los activos están más baratos que en el promedio de América Latina y el promedio de América Latina más barato que en el mundo. ¿Por qué? Y básicamente porque es muy difícil calcular cuántos van a ser los retornos futuros y segundo porque tengo una tasa de descuento enorme. Pero si alguien me bajara la tasa de descuento con un programa, ¿subirían los activos? Definitivamente sí. Y ahí viene el tema de que la gente anticipe. Claramente, bajo victoria de gente que la gente da más confianza, va a haber anticipos para comprar activos. Claro, una compra de un bono no me cambia nada porque es uno que compra y uno que vende. Digamos, tienen que entrar plata a la Argentina para emisiones nuevas o para comprar edificios nuevos para que me cambie todo. Pero me puede cambiar el sector externo. Entonces, todo lo que le acabo de mostrar negativo puede comenzar a ponerse más positivo y darme tiempo a esperar que venga la cosecha de trigo, de cebada, que entre la parte de combustible. Y Massa
El otro día uno de mis clientes me dijo, va a ganar Massa y Massa es pro mercado. El problema de Massa es que yo creo que el mercado no le tiene total confianza. Hay gente que sí, hay gente que no. El problema es que si uno mira los discursos van para un lado y para el otro. De todas maneras, digamos, dependiendo del resultado, debería pasar exactamente que el mercado me comience a ayudar. Bueno, para ese momento yo ya debería estar en la negociación con el fondo. Y eso no es un tema que viene rápidamente. Negociación significa tratando de terminar con el fondo y que el fondo me dé el primer tramo de plata y que me dé plata. Entonces, ¿veo yo una devaluación formal, digamos, de acá hasta las PASO? No. ¿Veo una devaluación formal hasta las elecciones? Si es que llego a un acuerdo con el fondo, la respuesta es no. Eso le va a tocar al próximo gobierno, pero no hasta las elecciones. Y pueden estar ayudados si el resultado implica que la gente comience a comprar activos en la Argentina. Usted estuvo hace poquito dando conferencias en Estados Unidos, doctor. ¿Cómo nos ven desde afuera en esta coyuntura? A ver, digamos, estuve dando conferencia, pero la mayoría de los participantes eran latinos y argentinos. Todo lo que estaban ahí es porque creen que en Argentina puede haber oportunidades, pero que tienen gran duda de que hagamos las cosas bien hechas. Quedaban muy sorprendidos de la parte del cómo viene el sector energético y de que el año que viene vamos a tener una gran oportunidad por la reversión de las cuentas estables. Digamos, claramente no por nosotros, digamos, pero en las 2 semanas siguientes hubo un aumento importante del precio de los bonos argentinos. Nosotros, una de las cosas que presentamos fue un cálculo, digamos, de cuánto pueden rendir los bonos argentinos bajo determinadas circunstancias. Y solamente si viene un loco que quiere hacer una reestructuración para ampliar plazo o bajar o hacer quitas, digamos, perdería plata. Sino en todos los otros casos gana plata. Te recuerde, Argentina llegó a estar, digamos, con un TIR arriba de cerca de 40%. El promedio, el peor en América Latina, es Ecuador, que está muy por debajo de nosotros. El promedio de América Latina está muchísimo por debajo de nosotros. Y los buenos de América Latina, mucho más bajos. ¿Tienen mejores números macro que Argentina? No. ¿Qué es lo que tienen? Y no estafan. El problema argentino es estafar. Entonces, siempre está el escepticismo, pero usted sabe que, como decía Rothschild, hay que invertir cuando todavía corre sangre por las calles. Y yo veo a la gente comenzando a mirar, a ver qué pasa en Argentina. Doctor, muchas gracias por la presentación. Voy con una pregunta puntual. ¿Cuáles son las proyecciones de la inflación, teniendo en cuenta, me gustó esa frase, Argentina tiene una gran oportunidad, nunca perdemos las esperanzas? Entonces ahí, ¿qué proyecciones tiene para el año que viene y para lo que es este último sprint del año en cuanto a eso? Y si se produce una devaluación, teniendo en cuenta lo que espera con el peso, que si se hace una devaluación es que se deprecie un poco, ¿en qué activos precisamente se colocaría? ¿La deuda pesos tiene algún problema? Como dijo, la oportunidad en los bonos soberanos, subsoberanos, corporativos, no hay muchas nuevas emisiones. ¿Qué activos le resulta de más interés de cara para el año que viene? Es para comprar y tener tiempo, ¿no? Bueno, para este año, yo siempre digo, nadie sabe cuánto va a ser la inflación. Si sigue todo como está, vamos a un ritmo de 130 a 140.
si toco el tipo de cambio, ya sea por mecanismos impositivos o por mecanismos no impositivos, tengo un impacto directo que me sube la inflación. Ahí la discusión es cuánto ya está transferida con el famoso costo de oportunidad. Y luego tengo el impacto indirecto de la desconfianza. Yo ayer tuve todo el día viajando, por lo tanto, no vi qué pasó en el mercado, vi que el paralelo se fue a 550, no sé a cuánto terminó, digamos, no tuve realmente tiempo, pero evidentemente fue Los un tema... financieros no se movieron, digamos, estuvieron estables ayer, el paralelo aumentó y los bonos arrancaron en un Sí, pero los comienzo arriba. financieros subieron en un momento y bajaron después con la intervención del central. Así que eso hay que verlo, digamos, cuando tengamos todos los números. Pero evidentemente, digamos, ayer ganaron algo de reserva, perdieron en yuanes y ganaron en dólares. Evidentemente, algo de impacto tuvo. La pregunta es si esto va a ser suficiente y está la duda de cuánto acuerdo tengo con el fondo, porque el acuerdo que ha anunciado por el fondo con un tuit dice sobre las condiciones básicas. Ese no es un típico comunicado del fondo. Eso implica que siguen negociando. Digamos, no tengo la información, pero digamos, siguen negociando. Ahora, el año que viene va a depender de qué tipo de programa y va a depender del grado de confianza que se tenga y va a depender de cuánto ya está reflejado en el paralelo. Es de esperar que haya cambios en el tipo de cambio nominal. Es de esperar que haya un poco menos de restricciones. Eso debería bajar la brecha entre los dos. Si el programa es bueno, tengo un inicio de aumento de la inflación que puede llegar, dependiendo de la tasa de devaluación, a 12, 14% mensual, y luego cae rápidamente. Pero de todas maneras, todavía va a ser un año de inflación alta. No creo que hagan lo que yo creo que hay que hacer. Ustedes recuerden que mi posición de cómo se para la inflación es actuando simultáneamente en varios frentes. Hay que dejar de emitir únicamente la demanda de base monetaria. Hay que eliminar el déficit fiscal, con lo cual la emisión va a ser por compra de divisas. Hay que estabilizar el tipo de cambio nominal, pero para eso necesito confianza y divisas. Hay que romper la indexación, que hasta ahora no hemos visto programa para romper la indexación, y hay que hacer un fondo anticíclico, que es lo que le faltó al plan austral y le faltó a convertibilidad. El fondo anticíclico es mucho mejor instrumento para combatir los cambios de precios internacionales que la flotación. Pero yo no veo que estén trabajando en eso. Ya vieron, el que dice que va a unificar en el corto plazo, digamos, no tiene idea, vamos a tardar por un tiempo, el esquema israelí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, yo diría, bien hecha, la inflación luego de un salto inicial puede caer a un nivel de 40-60% en el año entero entre punta. Y si se hiciera lo que yo creo, luego de lo inicial yo creo que puede caer como cayó con convertibilidad a cerca de cero. Cada uno de los otros escenarios, gradualismo, falta de confianza, etcétera, etcétera, me elevan la tasa de inflación. En un año en donde, dado los factores naturales, recursos naturales y naturaleza, se me da vuelta el sector externo y me facilita hacer un buen programa económico. Consulta rápida, ¿qué es lo que espera que se debería hacer para que pase ese pico y luego baje a razones de la convertibilidad? ¿Atacarla de Bueno, le distintos acabo frentes? de dar los 5 factores, digamos, el costo. ¿Creo que lo van a hacer? No. A ver, todos están de acuerdo en bajar el déficit fiscal.
todos están de acuerdo en bajar la emisión. No todos están de acuerdo en estabilizar el tipo de cambio nominal. Pocos hablan del tema indexación y el fondo anticíclico no lo habla nadie. Entonces, si ustedes fuera la reta habla del plan israelí. Israel intentó dolarizar. No pudo. Se pusieron de acuerdo todos los partidos, llamaron a los 5 mejores economistas, todos famosos, y armaron un plan gradual que incluía intervención en el mercado de cambio, pero no incluía tipo de cambio absolutamente estable. Y tenían un tiempo para ir bajando las variables nominales. Eso es la red. Bullrich seguramente quiere un poco más duro. Posiblemente trataría de hacer todo de golpe, unificación, todo de golpe. Para eso se necesita dinero. Hay que ver si tienen dinero o no tienen dinero. O sea, hay que conseguir, en mi opinión, 20.000 millones de dólares. Milei quiere dolarizar. Ahí está el trabajo de Ocampo. Es mucho más sofisticado de lo que la gente cree. Digamos, Ocampo vino a verme. Digamos, la pregunta es que yo todavía no sé si cierra. No tuve tiempo de ver si los números en el esquema tipo Plan Brady que él propone cierran. Claramente no es un tema dolarizo y ya está. Digamos, es un tema mucho más, digamos, es imposible dolarizar diciendo dolarizo y ya está. No tengo reserva para hacerlo. Tengo que ver de dónde saco los activos para hacer frente a mis pasivos. Y Massa, y yo creo que, digamos, básicamente es esquema a fondo. Esquema a fondo, más suave, tramposo, digamos, pero esquema a fondo, que sería algo parecido a lo de la reta, menos. Esos serían los esquemas. El que se acerca a lo que yo estoy diciendo, pero que no es completo, es lo de Bullrich. Pero, digamos, si no tiene 20.000 millones de dólares, no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, yo diría, pensemos más bien que lo más probable es algo tipo la reta, que lo aplique Bullrich o lo aplique cualquiera tipo la reta. O sea, que sería baja gradual. Dentro de ese esquema, doctor, y teniendo inicialmente una brecha del tipo de cambio del 100%, 90, 110, dependiendo, y sin tener dólares para controlarla y demás, claramente va a depender de la confianza, ¿no? Pero en un escenario donde no se llegue a un acuerdo con el fondo, ¿usted le da alguna chance que eso pase? Y en ese caso, ¿cómo evolucionaría esa brecha? A ver, el mercado cambiario es la contrapartida del mercado de pesos. Si yo tengo un mercado libre, pierdo reservas. Si tengo controles, se me arma un mercado paralelo que obviamente sube el precio y aumenta la brecha. Mientras yo emita y la gente no demande pesos, la brecha es alta y crece. Si yo hago un programa donde bajo la emisión de pesos y doy confianza, la brecha debería caer aún con controles. Pero eso me facilita ir eliminando los controles. Si le agrego mi proyección del sector externo, yo puedo bajar bastante los controles si hago un programa consistente. Pero luego está la pregunta si no llego a un acuerdo con el fondo. Si no llego a un acuerdo con el fondo, como vengo, difícilmente llegue a las elecciones. Posiblemente voy a tener un salto cambiario en el medio, porque no tengo las reservas para aguantarla. Y este programa no me va a dar las suficientes reservas como para aguantarla. Ahora, ¿qué tengo que poner de advertencia? Lo que le dije hace rato de la confianza y el valor de los activos. Eso es bajo igual confianza. Pero si la gente comienza a decirme, no, los activos van a subir, porque el que venga va a estar mejor, en ese caso pueden llegar a aguantar
la brecha subiría, pero no sería explosiva. Sería explosiva si yo dejo ir el tipo de cambio, no tengo reserva y no tengo confianza. Eso fue Alfonsín. Eso fue el 89. Que esa posibilidad bajó por la naturaleza, digamos, porque pasó el tiempo, por los activos, pero esa posibilidad bajó. Pero claramente sin acuerdo, digamos, la brecha sube. Perfecto, doctor. Voy ahora un poquito más afuera. Tema LATAM. Sí. Carry trade, tasas reales positivas, apreciación del real, el peso mexicano. Está en 4.70 el real, 16.80 el peso mexicano, cuando llegó a estar en 24 y algo en la pandemia. ¿Cómo ve, qué espera de Brasil con esto que se habla que va a haber una posible sequía más para el norte? Entonces, ¿cómo lo ve? Porque el EWZ, que es el ETF de Brasil, llega hasta un punto y después no logra superar con este nuevo gobierno de Lula. ¿Qué le parecen las perspectivas? México ya nos nombró en el webinar pasado que tiene muy buenas perspectivas, mucha instalación de fábricas por la cercanía con Estados Unidos. En cuanto a Brasil. Bueno, a ver, Brasil fue el país más beneficiado por los cambios de precios relativos después de la guerra. Y además, con una cosecha récord impresionante. Brasil había hecho una reforma laboral parcial, estaba haciendo ajuste fiscal y en un momento había pasado a superávit en cuenta corriente. Condiciones fantásticas para un crecimiento muy alto, para suba de precios de activos. Y sin embargo, el resultado es que tiene un crecimiento pequeño, no ha logrado grandes subas en los precios de activos, excepto la revaluación del real, y pierde oportunidades. Y cuando uno entra en detalle, se da cuenta que el problema es la cuenta capital. Y la cuenta capital se maneja por confianza. Y Brasil es un típico caso, digamos, de fundamentos económicos que le dejaron bastante sólidos, pero gran desconfianza en qué va a hacer el gobierno. Y algunas declaraciones que están haciendo Lula. Lula fue muy prudente en su primer gobierno y ahora está haciendo declaraciones un poco imprudentes. Entonces está la contraposición de la desconfianza contra la parte, digamos, de recursos naturales y de precio que lo favorece. En ese contexto, si le viene que el niño a la zona norte, porque a la zona sur le va a llover muy bien, y la zona norte le causa un problema político, pero no tanto económico. Pero si viene el niño que lo afecta, hasta los factores económicos podrían comenzarle a jugar en contra. Yo no creo que eso pase. Yo creo que Brasil es como Argentina, que está desaprovechando oportunidades. Tuvo una magnífica oportunidad y por el discurso político, digamos, la está perdiendo. Lo mismo que Colombia, lo mismo que Perú, lo mismo que Chile. Si uno mira los múltiples, los valores de activos en estos países, están bajísimos. Además, Brasil usa la tasa de interés como una variable muy importante tipo Estados Unidos. En este momento la tasa de interés real es altísima. Eso le produce bicicleta históricamente, porque la gente, digamos, a veces recibe crédito subsidiado del Banco de Desarrollo y va y lo compra para comprar las letras del Tesoro. Pero yo creo que Brasil va a comenzar a bajar la tasa de interés, pero recuerde que hay una pelea entre Lula y el presidente del Banco Central. ¿Ok? El Banco Central es independiente y ahí hay una pelea. Entonces, claramente, digamos, perdón, Colombia, usted vio, digamos, apareció la ministra de Energía ambientalista, digamos, prohibió la perforación y la explotación de petróleo, que era el principal producto de exportación de Colombia. Ahora la acaban de sacar.
pero no la sacaron por las políticas. La sacaron por un problema de pelea por colocar a alguien pariente en un puesto público. Entonces, Chile está haciendo un ajuste fiscal bárbaro. Digamos, realmente está comenzando a cambiar el discurso, pero el intento de reforma constitucional fue una cosa horrorosa. Entonces, el problema es que la gente no sabe y tiene miedo. Entonces, en países que usualmente no, habían dejado de sacar divisa, están sacando divisa. El hecho que se estén apreciando las monedas es porque está volviendo, digamos, volviendo algo de esa plata, está dejando de salir. Resumen, yo creo que la realidad, digamos, va a ser que América Latina sea buena oportunidad de inversión. Muchas gracias, doctor. Atento al tiempo, vamos con la última pregunta. En este caso, hacia los mercados centrales. Usted describió muy bien la diferente visión que hoy tiene el mercado de bonos, que mantiene una curva de rendimiento invertida respecto del Standard & Poor's y la bolsa, que viene con un envión, viene con un bull market que parecería que tiene más piernas de lo que uno cree. Y en el medio uno ve que el déficit fiscal de Estados Unidos está creciendo en un escenario de crecimiento. ¿No sería un poco irresponsable ese tema? A ver, como expliqué hace rato, digamos, cuando uno mira el déficit fiscal de Estados Unidos, uno se asusta. Cuando uno comienza a ver los componentes, uno no ve gran aumento del gasto, un poquitito de los intereses, lo que ve es una gran caída de la recaudación. Y cuando va la recaudación, lo que cayó es el impuesto a las ganancias. Y cuando va el impuesto a las ganancias, lo que cayó es, digamos, las ganancias a capital gains, que tiene que ver con la caída del valor de los activos anteriores, que si ahora se está recuperando, debería, digamos, comenzar a aumentar la recaudación. La segunda parte es, ustedes vieron el techo de la deuda, que siempre ocurre en Estados Unidos porque es un techo nominal. En un país que hay inflación y que hay crecimiento, digamos, eso cada rato choca el techo. Llegaron a un acuerdo mucho más rápido de lo que se pensaba. Y en ese acuerdo, en realidad, hay límites al crecimiento del gasto. Que obviamente los republicanos se enojaron porque decían que el gasto militar no debería estar ahí, y el otro se enojaron los demócratas por diciendo que le van a quitar los gastos sociales, pero la verdad es que fue un buen acuerdo. Entonces, yo esa parte no me preocupa. Yo también creo de que en algún momento va a comenzar a revertirse la curva, la inversión de la curva de rendimiento, que va a caer la parte de corto plazo, pero estamos a 6 meses de eso. En ese momento va a ser interesante para la compra de bonos, porque evidentemente voy a tener la suba de precio por la baja de la tasa de interés. A mí la que me llama la atención, y que claramente, digamos, antes no me equivoqué, pero ahora me equivoqué, digamos, es la suba del precio de las acciones. Sí, son 7 acciones, lo que quiera, pero la gente cree que las acciones tienen que subir. Entonces, cualquier plata que tienen, van y la ponen en acciones. Entonces, esa burbuja a mí me preocupa, porque para mí sigue siendo una burbuja. Yo repito, si tengo menos crecimiento que antes de la pandemia y tengo una tasa de interés del doble, ¿cómo puede ser que los precios estén arriba? ¿Ok? No tiene sentido. Sí, está bien, las tecnológicas, digamos, etcétera, etcétera, pero yo creo que no hay gran peligro. Es más, Estados Unidos puede llegar a tener algún trimestre con caída de actividad, pero no la tendencia. Europa es casi seguro que va a tener algún trimestre de caída de actividad. Perfecto, doctor. Simplemente agradecerle la presencia y haber compartido estos conceptos como es habitual. Así que bueno, muchas gracias y también muchas gracias a todos quienes han participado de este desayuno y esperamos contarlo próximamente en un nuevo evento. Gracias a todos y buenas jornadas. Gracias a todos ustedes. Bueno.